Pues buenas tardes, un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes en el MOA World Center. Yo soy Alex Valls, tengo la grata tarea de hoy facilitar y sobre todo presentar y hablar sobre el libro que Luis nos ha regalado para estas Navidades, ¿vale? Este viaje al centro del humanismo digital. Nos acompañan para hablar sobre el momento seguramente que estamos viviendo, esta conocida como esta transformación digital o esta cuarta revolución industrial, como algunos llaman. Nos acompaña en Josep Santacreu, CEO de DKV Seguros, y Didac Lee, cofundador de Galdana Ventures. Voy a preguntarles o pedirles que se presenten ellos mismos, pero un poco desde mi experiencia personal compartir dos apuntes sobre un poco mi biografía. El espacio donde estamos es mi culpa, ¿vale? Yo estuve durante un tiempo trabajando en la Mobile World Capital y este espacio fue creado hace tiempo como una colaboración entre Telefónica y la Mobile World Capital, llevándose en aquel entonces el Mobile World Center. Tiene una singularidad. No sé si alguien de ustedes sufre de estigmatismo, ¿vale? Pero con las líneas estas, los que tengáis estigmatismo probablemente acabaréis profundamente mareados. A mí me sucede, ¿vale? Es uno de los problemas del edificio, ¿vale? Pero este edificio tiene una singularidad que yo creo que encaja muy bien con lo que hablamos hoy. Este fue el primer edificio que Telefónica donde empezó la telefonía en España. ¿Vale? Aquí es donde empezó, no sé si lo habéis visto alguna vez en la tele, aquello de operadora, póngame con... ¿Sí? Pues el primer estaba aquí, ¿vale? Es decir, que este edificio un poco, si queréis, históricamente nos regala la evolución de lo que hemos vivido, ¿no? De esa telefonía que empezaba incipiente de, por favor, operadora, póngame con tal, a donde estamos hoy, ¿no? En el mundo este digital. Un poco es la anécdota, ¿no? Del sitio que acompaña donde estamos hoy. Sin más, Josep, un apunte biográfico. Pues, buenas tardes a todos. Bueno, como se ha dicho, yo soy el consejero delegado de DKV Seguros y quizá un par de flashes nos dedicamos a seguros fundamentalmente de salud y quizá mi vinculación con el mundo digital, pues yo creo que cualquier directivo de una empresa ya mediana, grande, todos estamos ya en la transformación digital con más o menos intensidad, con más o menos extensión. En nuestro caso, pues estamos en una transformación global y en concreto, pues yo creo que hay un aspecto, cuando hablemos de humanismo digital, que es muy relevante, es todo lo que tiene que ver con los aspectos tan sensibles como es el tema de la salud, ¿no? Y nosotros tenemos un equipo desarrollando temas de salud digital desde hace ya varios años y estamos muy metidos en este tema, ¿no? Además de este trabajo, pues yo estoy en diferentes organizaciones a título personal y en dos de ellas tienen que ver bastante con lo que tratamos hoy aquí. Una he sido presidente fundador de Ship2B, que es una organización que lo que se dedica es a apoyar a los emprendedores que quieren desarrollar proyectos de impacto social. La mayor parte de los programas que pasan por allí tienen que ver con el mundo digital, con el mundo de las nuevas tecnologías. Y en otra organización en la que estoy, que esta sí que ya tiene directo, yo cuando recibí la propuesta y el libro, dijo, no, ya veréis porque no fue difícil decir que sí. Yo he sido también fundador con Enrique Goñi, el ex director general de Caja Navarra y ahora directivo de Criteria. Los dos pusimos en marcha y está funcionando el Instituto Hermes, que es una fundación que lleva un par de años de trayectoria, que nos dedicamos a pensar y a influir para defender los derechos de la ciudadanía digital. De personas que estamos convencidos de la necesidad del cambio tecnológico, pero que a la vez vemos unos riesgos importantes a diferentes niveles. En el ámbito de la salud, por supuesto, podríamos hablar de los riesgos que hay ahí, pero también los riesgos desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Para nuestras democracias, que supone lo que está pasando. Y ahí es donde estamos trabajando desde esta perspectiva de proteger y, si es posible, mejorar la situación de los derechos de los ciudadanos ante el gran movimiento de transformación digital. Hablaremos más de esto. Con esto ya. Queda claro el por qué te has unido, ¿no? Didac, y dejo a Luis para el final. Yo soy Didac, soy de Figueras, soy emprendedor desde los 21 años, que empecé mi primera compañía después de hacer prácticas en Sage. Estaba ahí, en Logic Control.
Posteriormente, durante 20 años he sido emprendedor. He fundado pues una serie de compañías que sumamos a 600 personas en todo el mundo, más o menos unos 200 millones de facturación, clientes de Sage, por supuesto. Desde hace 4, pues dejé el día a día de las compañías. Sigo siendo pues uno de los principales accionistas, pero más desde el consejo. Y estoy gestionando un fondo de inversión que se llama Galdana Ventures, que hacemos inversiones en el Silicon Valley, China y Europa. Ya está. Un poco. Bueno, que no sé. Muy bien. Y con Luis estábamos abajo tomando una Coca-Cola mientras esperamos para empezar y le preguntaba, oye, y me contaba su currículum y a mí me gustó una cosa que me decía, dice, yo soy un hombre de empresa, ¿no? A mí lo que me gusta son los negocios y un poco he llegado aquí por pasión, por necesidad, y el libro nace también de esa voluntad, necesidad de poder estar, supongo que recoger, ¿no?, esos debates con vuestros clientes, con tus amigos, aportando algo que yo agradezco, que es seguramente una luz optimista cuando a veces el relato de la transformación digital ha cogido ciertos matices en depende en qué lugares un poco más pesimista, ¿no? Cuéntanos por qué del libro, si quieres. Bueno, evidentemente, para quien no te conozca, un apunte biográfico. Bueno, como apunto, antes del apunte biográfico, yo no sé cuántos hay aquí del Real Madrid, pero he visto alguno que viene de Madrid. Entonces, decir que el 0-0, porque no lo ha dicho Didakli, que él también, Pues sí, también. O sea, la tecnología del Barça depende de él. Yo lo que quiero decir es que el empate fue justo. Yo soy perico, se nota. Entonces, el empate fue justo. Lo que quiero decir es... Eso. ¿Eres perico? Perico. Y escribir un libro de optimismo es ya... Entonces, Entonces, antes de nada, gracias por estar aquí. El apunte biográfico que os quería dar es que, básicamente, como estaba diciendo Alex, pues a mí me gusta el mundo de la empresa, sobre todo por las personas. El negocio es una cosa y las personas son otra cosa, pero esta es mi pasión. Llevo 32 años dedicado al mundo de las compañías. Ahora dirijo SAGE en Iberia, que somos 1.500 personas. Lo importante, sobre todo, 750.000 clientes que tenemos en nuestra región, más de 3,5 millones que tenemos alrededor del mundo. Y esto nos hace pues estar en este, como llamamos yo, interlock, es esta relación que tenemos con nuestros clientes día a día, y es realmente de quién aprendemos, O sea, de nuestros clientes es de quienes aprendemos. Y realmente lo importante en cualquier negocio, y por eso tiene que ver este libro con humanismo digital, la palabra humanismo, son las personas. Son las personas las que hacen el cambio, son las personas las que dirigen el futuro, y no son máquinas de inteligencia artificial, que hablaremos de ello ahora. Estoy en este caso en el Consejo de Competición de la COE, estoy también como miembro del Consejo Asesor del Fomento de Trabajo, estoy también en el Governing Council de la Cámara de Comercio, estoy en el patronato de ADA, soy presidente del International Business School de Madrid y me dedico a muchas cosas que siempre es estar al lado de negocios y de gente. ¿Por qué he escrito este libro? Que es la pregunta. Pues este libro lo he escrito para regalar optimismo. Yo me gustaría decir una pregunta. ¿Me podéis levantar en esta sala quiénes habéis nacido antes de 1985? Fenomenal. Pues acabamos de ver que el 90% de esta sala aproximadamente ha nacido en la época del Homo analogicus y ahora estamos en la era del Homo digitalis. Y lo que he querido decir es que nos hallamos en un momento de transformación muy importante para las empresas, para los gobiernos, para las decisiones que hemos de tomar, pero sobre todo para el cambio que están sufriendo, y en eso, en positivo, las personas. Por eso, el libro. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues la idea será compartir un debate sobre las ideas sobre las que gira el libro. A mí, cuando lo he estado buceando, hay un concepto del libro que me llama la atención, que es cómo montas ese viaje. Y me explico. Cuando hablamos de transformación digital o de cuarta revolución industrial y la intentas poner en perspectiva a otras revoluciones, las revoluciones anteriores quizá han nacido al revés de como tú cuentas cómo está sucediendo esta. Esta dices que empieza desde el individuo y se extiende al resto de la sociedad, ¿no? Es como que empieza desde la base y sube hacia arriba. Otras de las revoluciones que hemos vivido, como la de la electrificación, empezó totalmente al revés. Empezó electrificando el mundo productivo y a partir de ahí llegó a ganar la capilaridad para cambiar la realidad de las personas. Aquí con el iPhone, para ya poner un hito, 2007,
el iPhone digitaliza al individuo, el individuo es el primero que se digitaliza y luego, aguas arriba, todos tenemos que correr a cambiar nuestro plan estratégico y hacer ahora el plan de transformación digital, que a mí me hace mucha gracia, cómo no llaman a McKinsey para reclamar el dinero. Pero bueno, eso es otro debate, ¿vale? ¿Cuál es, si quieres empieza tú, ¿no? Es la importancia que ponemos hoy a cómo el individuo ha cambiado y estamos como tarde en ese cambio, ¿no? Lo que publicas tú, que es obligatorio el cambio. ¿Por qué es obligatorio el cambio digital? Porque a veces vemos gente que dice, oye, ¿y esto va conmigo? ¿Va con mi empresa? A mí no me toca. Lo primero, que no hay que tener miedo a esto, y venimos ya de muchos cambios. Es decir, tú estabas hablando básicamente de la revolución industrial, empieza en el siglo XVIII. Hay que pensar que en esa época, 1750 aproximadamente, cuando empieza la vaporización, esa fue la primera revolución. Por cierto, cuando hablan... Estamos en la revolución 4.0, porque hay 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. La 1.0 fue el vapor, la era industrial. Luego vino la electrificación con los motores. Ya estamos otra vez en la revolución industrial. Luego llega la computerización. Todos nacimos en esa época. Estamos hablando del siglo XX. Y ahora llegamos a la digitalización. Sí, empieza en las personas. Primero porque todos estos inventos los han hecho las personas, uno detrás de otro. Y hay que decir que las personas, cuando se hizo en 1750 toda la revolución industrial, tenían los mismos miedos que tenemos ahora. Ahora nos hemos tenido que adaptar al WhatsApp, a Teams en Microsoft para conectarnos con otras personas, a incluir ahora computerización en la automatización de las máquinas, a la inteligencia artificial, tal. Igual que antes iban a caballo y tenían que coger un tren. Solo te daré un dato. El tren que salía de Manchester, estamos hablando del año 1820, toda la gente dijo que no hay que ir en tren, que era un gran error. Primero, porque iba a matar toda la industria de los caballos, y segundo, porque a 50 kilómetros por hora te podía dar un paro cardíaco. Esto está escrito en los anales de la historia. Son los mismos miedos que hay ahora a aplicar tecnologías, a que si vamos a perder el empleo, a que si por qué tengo que robotizar esta industria. Igual. Muy bien. Mira, 20 años haciendo negocios que seguramente hoy hay gente que aún necesita que le cuentes qué tipo de negocios haces. Tú con esta visión empresarial y ahora invirtiendo en compañías, ¿no? Otra profesión que hoy ya es habitual, pero que no es en absoluto a veces la corriente, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo se están transformando hoy los negocios y la economía debido a esta digitalización? Es una pregunta muy interesante, porque yo siempre hago el ejercicio de intentar explicar a mi madre a qué me dedico y me cuesta un montón. Al final le digo que lo que hago es legal, me lo paso bien y es sostenible, ¿no? Y digo, pues a veces es esto, ¿no? Mira, yo cuando empecé hace 20 años a emprender en el mundo tecnológico, pues siempre se hablaba del sector tecnológico, del sector digital. Mi percepción es que el sector digital o el sector tecnológico, como más te guste, en sí ha desaparecido. Ya no existe el sector digital, ya no existe el sector tecnológico, ¿no? Lo que yo veo es que todos los sectores se están digitalizando, absolutamente todos. Y quizás las oportunidades de negocio más interesantes que estoy observando son aquellas industrias que aún no se han digitalizado, que están a punto de hacer el paso, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros hemos invertido en una compañía en China que se llama Lankin Coffee, que es una compañía que tiene unos 2 años de vida, más o menos. Y cuando yo vi el prospecto, pensaba, oye, pero ¿qué hacemos invertir en una empresa, en una cadena de cafeterías, ¿no? Y me dice el tipo que trajo la inversión, es que es una empresa tecnológica. Y hombre, no me fastidies, ¿cómo va a ser esto una empresa tecnológica, no? ¿Cómo voy a explicar esto en un consejo de administración? A ver si es un WeWork, ¿no? A ver si es un WeWork, ¿no? Que tampoco lo entiendo, ¿no? Entonces me dice, mira, del equipo de 700 personas que tiene Lankin, 400 son ingenieros de inteligencia artificial de Big Data. Yo he pensado, ostras. Para hacer café. Para hacer café, ¿no? Digo, pero ¿para qué necesitan 400 tipos, ¿no?, de inteligencia artificial? Y me lo justifican de la siguiente forma. Con Big Data, inteligencia artificial y todos los palabrejos que ahora están de moda, somos capaces de ver en dónde nuestras cafeterías son más eficientes, según el tráfico, ¿no?, de las personas. ¿Qué tamaño tienen que tener la cafetería? ¿Qué ofertas tenemos que hacer a los consumidores? ¿Cómo podemos hacer que esto sea recurrente? ¿Vale? Hoy con el café es recurrente, cada día tomas café, pues ellos con la visión de cada día tomas café,
Pues van haciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos el upselling? Que aparte de café, pues te ponemos la comida, la cena, el no sé qué, ¿no? Claro, ¿cuáles han sido los resultados? Que en 2 años han pasado de 0 a 1000 cafeterías en China, ¿no? O sea, en el mismo... O sea, Starbucks no sé si tardó 15 años en tener 1500 y ellos en 2 años han tenido 1000, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos esto, digo, ¿esto es una empresa offline o es una empresa online? O una empresa híbrida, ¿no? Por ejemplo, mi propia compañía, muchas veces yo estoy ahí y me dicen, oye, ¿qué hacéis? ¿No? Y digo, pues bueno, no tengo claro si nosotros somos ¿cómo se llama esto? Somos una tienda, no sé si somos un comercio electrónico, no sé si somos un almacén, o somos un poco de todo, ¿no? Porque al final la logística, los algoritmos, claro, la base importante de nuestra compañía son los algoritmos, ¿no? O sea, yo creo que un poco, construyendo lo que dices, es exactamente lo que tú dices. ¿Cuál es la ventaja competitiva, no? Es decir, al final, ¿qué es aquello que te hace distinto y más competitivo? Y digital será aquella compañía que seguramente la parte más competitiva de su compañía sea el algoritmo o la parte digital y menos las operaciones. Y en la salud, que es un tema que es sector, a la vez es persona, ¿cuál es la visión, Josep? Bueno, yo creo que el de salud, no sé si Didac se refería a salud cuando hablaba de esos sectores pendientes, pero está claro que es uno de los grandes sectores donde vamos a ver una revolución absoluta. Por varios motivos. Uno, porque la necesidad que tiene el mundo, ¿no? Sobre todo las sociedades más avanzadas, pero no solo las más avanzadas, sino que algunas sociedades de países, lo llamemos emergentes o no sea, son sociedades también que se están envejeciendo aceleradamente. Entonces, la necesidad de asistencia, de apoyo a personas mayores, a enfermos crónicos, se va a multiplicar. Y con los recursos y con la mentalidad y con los dispositivos que tenemos y la organización tradicional no vamos a ser capaces de dar respuesta a las necesidades de esta población. Y yo creo que eso va a hacer que se acelere de una manera muy, muy fuerte la entrada de nuevas prácticas. Y en salud tenemos mucho que hacer, tanto en la parte asistencial como en la parte que Didac apuntaba. Imaginaros en todos los temas de inteligencia artificial, de robótica, ahí hay un gran tema, ¿no? Claro, hay un gran tema, hay un gran reto y hay una gran oportunidad y hay peligros, ¿no? Hay peligros de confidencialidad, del uso de datos, y ese quizás es uno de los puntos que a mí ya me gustaría introducir de entrada, porque yo no sé si en la sala hay alguien que dude de que esto ha venido para quedarse y que el mundo se va a transformar a lo digital. Yo creo que hace unos años podía haber dudas, yo creo que ahora no hay dudas. En la línea de lo que comentabais, las empresas, hay una frase que a mí aquí se ha hecho un poco reiterativa si queréis, pero creo que es muy gráfica, es que la empresa que no acabe siendo una empresa de software va a desaparecer, esté en el sector que sea. O sea, o eres capaz de producir software o de comprarlo inteligentemente, pero tu núcleo va a ser software, va a ser lo digital, y lo demás va a estar alrededor. Y o estás fuerte ahí o vas a desaparecer. Y esto va a ser así. Ahora, dicho esto, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, como empresas, como sectores, pero también como individuos, como ciudadanos, es si confiamos en esta transformación digital, si confiamos en estas nuevas tecnologías. Y ahí sabemos que tenemos algunos avisos muy peligrosos, ¿no? Yo solo citaré dos, ¿no? La crisis de Facebook hace un tiempo, pues bueno, cuánta gente está en redes, cuántos millones, ¿no? Es el país más grande del mundo, no sé si porque bueno, pues como en China están con otra cosa que no es Facebook, no sé si hay más gente que en China, pero creo que ya Facebook está con más habitantes que China, viviendo allí. Bueno, pues Facebook pues, ha tenido un fallo de seguridad, como todos conocemos, enorme, y da miedo. Porque, bueno, si hay un problema de uso de datos, un mal uso de datos, ya no voy a calificarlo más extremadamente. Y luego otro ejemplo, ¿no? ¿Te refieres a Cambridge Analytica? Por ejemplo, temas que son muy delicados, dicen, ¿cómo es posible una empresa como Facebook? Ahí confiamos los ciudadanos. Y luego, pues otro tema ya que toca más, la parte a la que yo me refería, de la democracia, de los derechos de la ciudadanía digital, es cuando sabemos, parece que es evidente y nadie lo discute, excepto los autores, de que desde Rusia están interviniendo de una manera activa en algunas campañas electorales en el mundo. Y en concreto se atreven a intervenir incluso en la campaña americana.
Entonces, claro, son temas que yo creo que hemos de poner encima de la mesa en el sentido de la transformación digital viene, esto lo vamos a vivir yo creo que con muchas oportunidades, para bien, pero como empresas, como sectores y como ciudadanos, y ya no digamos como políticos, les hemos de exigir a nuestros políticos que este tema se lo tomen en serio y vayan por delante con la dificultad que esto tiene, porque un poco la sensación, tú decías siempre, la tecnología va por delante, luego se legisla, luego la sociedad define un poco cuáles son los parámetros de manejo de esa tecnología, pero la tecnología que estamos moviendo en este momento tiene una potencia tan enorme que no tiene nada que ver con la máquina de vapor, no tiene nada que ver con la electricidad, ni siquiera con el cambio de la época de los ordenadores. Esto es una potencialidad enorme para bien y para mal, y yo creo que de alguna forma esta sería un poco mi aportación. Yo creo que estamos dejando demasiado en conjunto que esto vaya por delante. No sé, por ejemplo, en la última campaña electoral, ¿habéis oído a un político que hablara de estos temas? ¿A uno? Cuando este es el gran tema. O sea, hablamos de la democracia, ya no hablemos de comunidades autónomas, de países, de estados, de Europa. Pero si lo primero que debería hacer el señor Borrell, si es el responsable de las fronteras europeas, es preocuparse de la seguridad digital, ¿de qué nos sirve? Ya no hablemos de la fiscalidad, ¿no? No. En este mundo abierto, la gente... Solo pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pagar el estado de bienestar? Hablamos de salud desde otra perspectiva. ¿Cómo vamos a pagar la salud, sobre todo la gente mayor? Pues fundamentalmente con impuestos, y quien se lo pueda permitir, comprando una buena póliza como las nuestras, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a financiar esto? Si resulta que las empresas y los ciudadanos que tenemos que financiar esto, no podemos pagar impuestos, porque quien está ganando el dinero para pagar los impuestos no está tributando aquí, es que no tributa ni en Europa. Y entonces, solo acabo aquí, ¿eh? Sí. Dos temas fundamentales, que es todo este tema de la seguridad, del uso de los datos. Nos hemos de anticipar para proteger el derecho de los ciudadanos y hemos también de actuar de una manera radical en el tema fiscal, porque si no vamos a desmontar el estado de bienestar a través de la inacción. Y un poco un challenge, ¿eh? Es decir, si toda compañía tiene que sufrir un proceso de transformación digital y por eso no decimos que sea digitalizar sus procesos, que se le asume. ¿Por qué insistimos en no transformar los gobiernos y no transformar digitalmente las sociedades? Es decir, es que no estamos estirando demasiado un paradigma que es caduco y por eso se tensiona. Y lo que toca es la transformación digital de los países, gobiernos y entidades y marcos legales. Claro, aquí no sé, claro, un poco para... Aquí Josep ha hecho bien porque ha querido tocar la fibra. Lo bueno de no pertenecer a ningún partido político, como es mi caso, es que puedo decir lo que me da la gana y así lo seguiré haciendo. Y efectivamente, en el debate electoral que hubo, en 2 horas de debate, nadie habló de innovación ni de digitalización. Y yo solo voy a dar un dato. Y a mí me gusta hablar de datos, porque las opiniones están muy bien, sobre todo con amiguetes, están muy bien, pero los datos. Mira, en el año 1993, el gobierno, en este caso de Clinton en Estados Unidos, tomó una decisión estratégica, y es, queremos tecnificar el país. Porque cuando se habla de creación de empleo, dices, ya, ¿pero con qué? ¿Y de qué calidad? Y si me lo creo o no me lo creo. No. Resultado, 1993 hasta el año 2002. 25 millones de nuevos empleos en Estados Unidos de calidad gracias a la disrupción tecnológica que se pudo hacer en el gobierno, para empezar, y en las empresas. Y, por supuesto, con esa fusión de universidad y compañías. Pero es que no acaba ahí. Es que luego siguen y Obama vuelve a hacer lo mismo en el año 2009. Y en el año 2009 hasta el año 2016 se crean 15 millones nuevos de empleos en Estados Unidos. Aquí nos rasgamos las vestiduras para rascar un punto al desempleo. O dicho de otra manera, Estados Unidos creó multiplicado por 2 en un periodo menos de 8 años todo el empleo que hay en España. Pero además de calidad. Por cierto, hay que hablar y hay que hacer. El gobierno de Obama invirtió 100.000 millones de dólares, está todo registrado, ya sabéis, los presupuestos son públicos, los podéis ver, del año 2009 al año 2012, 2009-2012, como dicen los americanos, do the math, hacer las matemáticas, solo en educación
para la nueva tecnificación. Y cuando hablo de educación no solo hablo, que también, de la educación primaria, de la secundaria, del bachillerato y de la universidad. Estoy hablando de los que estamos trabajando en las empresas hoy en día y que tenemos que actualizarnos. Y luego invirtió 400.000 millones de dólares, suma 400.000 y 100.000, 500.000, prácticamente 3 años, para ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas que son el motor de ahora de toda la economía de Estados Unidos. Que vamos, que Silicon Valley no sale porque hubieron 3 frikis. Silicon Valley sale también por una apuesta de decisión de gobierno. Y quería aprovechar lo que tú has dicho, que está muy bien dicho, Josep. Aquí, añadiendo tus datos, todo eso sucede y la creación neta de empleo es gracias a la PYME en Estados Unidos. Absolutamente. Pero la creación neta de empleo por las corporaciones es cero durante ese periodo. Y aquí, Dídac, tú apuestas por el emprendedor. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo en la economía digital, palabrejas tan raras, modelos de negocios nuevos? Hablas de unos emprendedores en China, que suena a un lugar lejano y extraño de cafeterías. Arribas a Figueras y dices, esto vale la pena. ¿Cómo se analizan los negocios hoy? Bueno, yo puedo explicar, ¿no?, cómo lo hago yo, ¿no? No sé cómo lo hacen los demás. Yo básicamente cuando veo un negocio, yo creo que hay 3 cosas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la necesidad / oportunidad? Y en algunas ocasiones puede ser sectores que no están digitalizados. Pero esto puede ser una gran oportunidad, ¿no? Y que el tamaño del mercado sea grande, porque no es lo mismo, pues, no sé, el sector del café, que es inmenso, que el sector de, no sé, las salchichas veganas en la provincia de Girona, ¿no? Y luego, sobre todo, que el emprendedor, que sea un buen líder, que sea un buen creador de equipo, que entienda bien todos los procesos de digitalización y, sobre todo, que entienda al cliente, ¿no? Yo creo que estos son, explicado de forma muy sintética, las cosas en las que me fijo, ¿no? El mercado, la necesidad y el liderazgo digital, ¿no?, pues, que pueda tener el emprendedor, ¿no? Dicho eso, yo creo que la figura del emprendedor está muy sobrevalorada en el sentido de si ahora mismo sumamos todos los empleos que hemos creado los emprendedores digitales en Barcelona, en España, si quieres, en Europa, nos damos cuenta que somos el 1%, el 2%, el 3%, y es por eso que, si bien esto hay que continuar haciéndolo y con la máxima potencia que sea posible, yo creo que al final el futuro es un futuro claramente entre corporación y startup, ¿no? ¿Vale? Porque yo creo que el emprendedor digital no puede ser el superhéroe que nos vaya a salvar de esto. Puede ser un elemento más, por supuesto, ¿no? Pero ni de largo puede ser el responsable de todo esto, ¿no? ¿Vale? Y Josep, tú apuntas de que tenemos que adelantarnos, tenemos que poner un marco, ¿no?, que nos proteja como ciudadanos y tal. ¿Puede ese marco frenar la innovación? Es decir, si nos adelantamos y ponemos un marco regulatorio, tenemos el riesgo de entonces esa innovación que tiene que venir y evolucionar, frenarla, desincentivarla, o al revés. El marco regulatorio lo que va a hacer es democratizar la posibilidad de innovar. No, al contrario, yo creo que no tiene que frenar. Lo que pasa es que si no nos anticipamos, es que al final no va a quedar nadie aquí para hacer nada. Es decir, a ver, Amazon. Bueno, sí, Amazon, pero a ver, mirad las empresas que os digo, ¿eh? Las 2 más potentes del mundo en este momento, por encima de 1 billón de Apple, Microsoft, Facebook, Google, y iría bajando. Las 10 primeras tecnológicas pagan menos impuestos en España que DKV, seguros. Somos una empresa medianita, 800 millones de facturación, y claro, que todo lo que ganamos pagamos nuestros impuestos religiosamente. Sí, sí. Yo cuando veo en la portada de Expansión que estos 10 son capaces de pagar menos impuestos en España que nosotros, con 700 empleados, claro, digo, aquí tenemos un problema. O sea, ¿y dónde pagan estos? Bueno, cogen el doble sándwich, que si
Yo no me quiero meter con... No sé vosotros cómo lo hacéis, pero... 100%. Me alegro porque no te lo he preguntado antes. Pero claro, digo, ¿esto es dónde pagan? Dice, no, es que pagan en Irlanda. No, en Holanda. No, en Irlanda. No pagan en ningún sitio. Acaban teniendo el dinero en un paraíso fiscal. Y esperan que llegue Trump para hacer una amnistía fiscal y recuperar parte de los ingresos para Estados Unidos. Y estos tíos son los que se han llevado... Perdón, porque todos somos usuarios de estas empresas. Yo no estoy en contra de estas empresas. Pero cojamos un ejemplo solo. Ya veremos lo que pasará con Amazon y todo el comercio de proximidad del mundo. Pero cojamos Google. Google se ha comido literalmente más del 50% de la facturación de todos los sectores de periodismo del mundo. O sea, la gran publicidad del mundo la tiene Google. Y estos tipos no pagan impuestos aquí. ¿Pero esto qué es? Pues a ver, yo no estoy... Queremos acabar con Google, ¿no? Pero es que Europa debería poner unas condiciones a Google para operar en Europa, pues oye, que donde genera la riqueza pague impuestos, porque alguien tiene que pagar la fiesta. Entonces, a ver, yo no estoy en contra, digo, no nos tenemos que negar a Google. Claro que tiene que estar Google. Pero Google y todos estos tienen que jugar con las mismas reglas que juega pues la empresa que tiene Didac en Figueras o donde sea. Tienen que jugar con las mismas reglas. Esto en la parte fiscal. Y en la parte más, digamos, de disrupción, yo creo que también lo mismo. Es decir, en algunos temas hay que poner freno. Y aquí mi recomendación sería, yo creo que lo que debería haber es aquí un gran equipo de sabios en la parte fiscal y en la parte tecnológica, fuera de lo político, de este que probablemente debería ser un ámbito de, ya que nadie habla, porque no es que no hablen en las 2 horas, es que en los programas electorales de todos los partidos nadie dice nada de esto. Es increíble. ¿Quién habla de este tema? Pues ya que no habláis, que no os interesa a nadie, pues hagamos un pacto, cojamos un equipo de sabios, les encargamos, unos en la parte fiscal y otros en la parte tecnológica, qué es lo que deberíamos hacer para que esto, que tiene una gran virtud, puede tener un componente positivo, yo soy optimista en el tema digital, pues no nos haga daño, ¿no? Yo creo que más que frenar, lo que hay que hacer es modular hacia dónde va esto, porque si no, nos podemos hacer daño de verdad. Si hay alguna situación crítica negativa, entonces sí que va a ser un freno para el desarrollo en general. Luis, por alusiones, Consejo de Sabios. Te han invitado al Consejo de Sabios. ¿Cuál es el nuevo marco fiscal que necesitamos para la economía digital? ¿O cuál es tu recomendación? ¿Es una cuestión de fine-tuning? Pues nada, yo muy humilde porque aquí hay, o sea, realmente los sabios es la inteligencia colectiva, ¿eh? Pero en cualquier caso, yo lo que diría es 2 cosas. A nivel fiscal, lo que dice Josep estoy de acuerdo, pero yo añadiría algo, es que solo en España el 25% de economía es sumergida. Bien. Y hoy en día ya tenemos la tecnología, como blockchain, por ejemplo, para que eso no esté. Y por cierto, hay un archivo XMLS que lo ha hecho la Comunidad Económica Europea. Veo aquí al señor Pedro Mier, que es el presidente de la patronal de Ametic de España, que bien lo sabe, que eso lo que permite hoy es que la transferencia de cualquier factura está en tiempo real con la Hacienda. Digo, ¿por qué no lo hacemos? Esto ya existe. SAFTE se ha hecho, es una tecnología parecida, se ha hecho en Portugal y ha aflorado economía sumergida, ¿no? El 25% es mucho dinero y aquí hay muchos profesionales pues, que religiosamente pagamos nuestros impuestos, tanto a nivel empresa como a nivel personal. Oye, ¿y los que no lo pagan qué pasa? ¿No? En Europa es el 14%, o sea que tampoco quiero decir que no nos quedamos que solo es un tema de España, en Europa también, y ya están esas tecnologías para poder hacer eso. Lo segundo que diría, ya no es fiscal, para mí es lo decía antes, ¿no? Si ahora estuviéramos aquí con los políticos, yo pregunto, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para España de aquí 5 años? Independientemente de que lo que nos quieran vender. Y cuando hablo de eso, cuando hablaba del ejemplo de Estados Unidos, es que per se la tecnología no crea riqueza. Pero el uso de la tecnología en el mundo empresarial sí. La tecnología, hemos de recordar que no es un fin, es un medio. Y aquí podemos ver cómo industrias se han revolucionado. Mira, ahora estoy viendo las bambas de vida que son Nike, ¿no? En las suyas también, ¿eh? Las tuyas también. Son Nike. Sí. Bueno, ¿sabéis la patente de Nike de este día 10 de diciembre? Nike acaba de patentar, o sea, este mes, o sea, os hablo de ahora hace 9 días, ha patentado en Estados Unidos la CryptoKicker, que es... Sí, sí. Le han puesto un token ahora a las bambas de Nike, ¿sí? De modo que cuando tú compras una Nike mediante un código, lo primero que vas a saber es si esa Nike es verdadera y no falsa. Lo digo porque es que 2 de cada 10 Nikes en el mundo son falsas.
Muchas veces no lo sabes si la llevas o no, ¿vale? Esto no hace falta que vayas que te la da un amigo que no sabes dónde la ha comprado. No. Es que hay algunas que van por el circuito oficial y son falsas. Sí. Bien. Entonces, primero sabes que... Luego, a Nike le da una información bestial. Porque ahora sabe en tiempo real, cuando digo en tiempo real, es en tiempo real, qué color, qué talla, cuánto anda la gente... Lo sabe todo. Y por lo tanto, los diseños del futuro... Pero tú, como cliente, te puedes aprovechar de muchas cosas. Yo ya veis que no soy un gran corredor, ¿vale? Pero si voy a alguna carrera algún día, que alguna ha ido, Nike me detectará que voy a la carrera y me puede dar una promoción, me puede dar un regalo por ser cliente de Nike. Y luego además voy acumulando puntos si hago carreras y puedo cambiar las cosas. Y luego puedo vender. Y cuando me voy a algo a la pop a vender mis Nike porque ya no las quiero utilizar, o ya puede reconocer el nuevo cliente el tiempo que las has utilizado. No, es que eso no las hace un año, no, que hace 10 años que corres, que ya lo he visto. Fijaros toda la potencia que tiene ahora el CryptoKicker que acaba de poner Nike. Por cierto, Adidas a su vez ha hecho otra innovación tecnológica, ha puesto 3D manufacturing en todo lo que es calzado y prenda. Antes tardaba 3 semanas en hacer la producción para Europa, ahora tarda 48 horas. ¿Vale? Entonces, dos mundos muy parecidos que están utilizando. Y yo lo que diría ahora, los sabios a nivel fiscal, los sabios a nivel de cómo ayudas a las empresas para que el talento tenga capacidades y nuevas habilidades digitales para que implanten estas innovaciones y hagan más competentes el producto o servicio que tengan en cada empresa. Una pregunta que a veces seguro que os hacen, ¿no? A mí también me la hacen y dices, oye, mi hijo va a empezar la universidad, ¿qué tiene que estudiar? Hablabas ahora del talento, ¿no? Con este cambio tal, dices, oye, ¿qué estudia? ¿Qué se tiene que estudiar hoy? ¿O cómo te tienes que preparar para este mundo? Yo esto te lo voy a decir porque Didac tiene mucho millennial. Tienes mucho millennial. Bueno, eso espero que sea bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Sí. Pero yo diría, yo lo que estoy viendo ahora, primero, el 40% de profesiones que hoy están haciendo algo que tú estás estudiando ahora, en 5 años no va a valer de nada. Entonces, esto no lo estoy diciendo yo. Esto ya son análisis de World Economic Forum, del Future Job of Employment que ha hecho Osborne Frey, y ya hay muchas empresas que lo estás viendo y dices, ahí va, yo aquí que estaba tan cómodo y que sabía hacer tantas cosas, y ahora de repente estoy viendo estas nuevas tecnologías y este nuevo mercado, y ya no lo puedo hacer igual. Hay cosas que no sé, ¿no? Yo lo que diría ahora, y ahora yo creo que Didac nos va a dar una buena visión, Josep, tú tienes mucha gente también, nos podrás decir, pero esa vida que teníamos antes de que, bueno, yo estudio hasta los 24 años y ya me voy al mundo de la empresa y lo demás es experiencia. No. Esto lo decía Alvin Toffler. Alvin Toffler es uno de los grandes profesionales en Estados Unidos que hablaba de cuál realmente serían las competencias del profesional. Y la competencia del profesional del siglo XXI es desaprender para volver a aprender algo nuevo. Y yo te puedo dar un ejemplo. Este año yo mismo he hecho 4 formaciones y por cierto, he hecho otro Inverse Mentoring que me lo ha dado una persona de 23 años. Entonces, yo necesito constantemente formarme. Entonces, más que se tienen que formar universitariamente hoy, es que tienen que ver para formarse constantemente en su carrera profesional. ¿Qué piensas, Didac? Mira, mi recomendación es que la gente estudie lo que le apetezca. No necesariamente lo que estudies tiene que ver con lo que vayas a trabajar, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, pues totalmente de acuerdo con Luis, yo creo que si antes pues el proceso era licenciatura, máster, me voy a trabajar, in secula seculorum hasta el día que me jubilo, mi sensación es que la formación hoy en día es hasta que el día que te jubiles. ¿Vale? Porque el momento que dejas de formarte, tal como está evolucionando todo, te puedes quedar obsoleto, ¿no? Y te pueden adelantar por la derecha. Es por eso que yo creo que unos sectores interesantes es el de la formación, claramente, ¿no? Porque antes, pues, no sé si eran 10 años y ahora pues son 50, ¿no? O toda la vida, ¿no? O toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y ten en cuenta que la vida cada vez es más larga, que esto no hay que obviarlo, ¿no? Por las ciencias de la salud, pues cada vez la esperanza de vida será subiendo y... Pues yo hablando tengo una ¿no? startup de salud que te quería contar. Perfecto, ¿no? O sea, no, claramente. De educación. Yo he hecho así que no, cuando has dicho que tienes que formar hasta la jubilación, porque no es hasta la jubilación, es toda la vida. Toda la vida, sí. De hecho, yo creo que es un esquema que sirve para entender cómo ha cambiado esto. Antes veíamos como las 3 etapas de la vida. Eres niño joven,
te formas, es la época de estudiar. Primero solo disfrutas, empiezas a estudiar, después empiezas a trabajar, trabajas y te jubilas, y digamos, y es ocio y disfrute. Esto ha cambiado, o sea, ya lo que se recomienda es que empiece, no a trabajar, pero sí a tener experiencias laborales antes, todo el mundo de la formación dual, de las prácticas, creo que hay que empezar a entender qué pasa en el mundo antes, y a las personas, digamos, a los seniors, no basta con pensar que es una época ya para no hacer nada. No tiene ningún sentido. Tenemos una esperanza de vida en nuestro país que en un año estamos ya compitiendo en Japón y pronto vamos a ser el país más longevo del mundo. Claro, con una esperanza de vida que va más allá de promedio de 80 y pico años, pero de los que llegan a 65 años con salud van a pasar la mayoría de 90 y muchos de 100. En este momento hay más de 2.000 personas en Cataluña con más de 100 años. Más de 2.000 personas. O sea, no estamos hablando de futurología. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer en estos 35, 40 años que nos quedan desde la jubilación? Bueno, ese es otro gran tema, el tema de la soledad, y ahí la tecnología puede aportar mucho, ¿no? Porque es el gran problema la soledad para la gente mayor. Y ahí tenemos un tema de formación, de generar motivos para que siga teniendo sentido la vida, ocupación, en fin. Y yo creo que estas 3 etapas, como las entendíamos, las hemos de borrar y las hemos de repensar completamente. Y luego, respecto a lo que decíais, ¿no? ¿Qué habilidades, qué estudiarías? Yo creo que mi frase preferida es una frase de Séneca, que es: mientras vivas, aprende a vivir. Ya la decía hace años, antes de lo digital. Pero ahora tiene más sentido. Es decir, mientras vivas, aprende a vivir. Y esta nueva generación, lo más importante es que sea capaz de reaprender, de aprender continuamente. Y probablemente para tener esta dinámica de aprender continuamente, más que una formación estable o, digamos, las tradicionales de antes, lo que más se valorará, de que hagas algo que te apasiona, como decía Didac, estudia lo que te guste, pero luego fórmate en los soft skills, en aquellas habilidades alrededor que te permitirán ir dando los saltos que tendrás que dar, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, habilidades que quizá en la formación tradicional no han estado muy valoradas, ¿no? Y que ahora cada vez lo van a ser más importantes. Sí, de hecho, el Foro Económico Mundial ha sacado cuáles son los skills más importantes de los profesionales del año 2020. O sea, quiere decir, tampoco es... Han cogido... De aquí 15 días. De aquí 15 días. Entonces, sacan una lista de 10, pero si nos vamos a los 5 primeros, están hablando de creatividad, coordinación de equipos, comunicación. El sexto, recuerdo, era inteligencia emocional, el famoso concepto de Edward de Bono, inteligencia emocional para empatizar, para entender. No aparece en ninguno de esos conceptos, por cierto, alto grado de computerización y conocimiento de... No. Cosas muy básicas que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, tienen ahí un valor para diferenciarse. Tienen un valor para diferenciarse. Y nosotros también, Como bien decías, hay un libro muy bueno en la misma editorial que me ha publicado a mí Viaje al Centro Editorial, muchas gracias a Versus. Ha escrito un libro que es un bestseller que se llama La vida de 100 años y está hablando justamente de esta expansión de la vida, que en eso tenéis mucha buena culpa, tu sector junto con el sector médico, cómo se nos está alargando la vida gracias a la tecnología. El otro día hablaba con un amigo médico y me hablaba de la biotecnología, donde aplicado al campo de la farmacia nos harán en muy breve los medicamentos dependiendo de nuestra genética. Claro. No es voy ahora a la farmacia a comprar un antigripal, no, depende de mi altura, mi peso, mi edad y antecedentes que tenga de enfermedades o no, me darán un tipo de fármaco customizado hacia mí. Y eso existe ya ahora, eso ya existe hoy. ¿Y eso estará al alcance de todos o de unos pocos? Con una buena póliza. Sí, por alusiones. A ver. ¿O habrá pólizas para todos? A ver. Porque claro, si sabes cómo fumo y lo poco que corro, ¿me querrás asegurar? Bueno, esto es otro debate, pero voy a los dos. El primero, ¿sabéis lo que costó? Yo no me acuerdo, pero la cifra que costó la primera secuenciación de ADN fue astronómica. Fue astronómica. Y ahora tienes una secuenciación de ADN por 100 y pico euros en algunas startups que te mandas tu saliva y te mandan el estudio. Es decir,
hemos pasado de una cifra astronómica de miles de millones, hemos pasado a 100 euros. Con la tecnología aplicada a la salud pasa esto también como en otros ámbitos. La ley de Moore aquí también se cumple. El problema es cuando llega algo nuevo que tiene sentido y cuesta mucho dinero, que es lo que... Pero también es una bendición. Es que tenemos la suerte de que llega algo nuevo. Imaginaros, para poner un ejemplo concreto que recordaréis, ¿no? Cuando aparece un medicamento que es capaz de curar la hepatitis. Hepatitis que genera por su evolución cáncer, que genera cirrosis. O sea, mucha gente se muere por la hepatitis, se ha muerto mucha gente por la hepatitis y de golpe aparece un nuevo medicamento de un coste enorme. En este caso, la fortuna es que es un tratamiento efectivo, es una cura inmediata y aunque cueste en dinero, pues alguien que vivirá muchos años merece la pena. Pero este mismo medicamento, pues poco a poco ha ido bajando y se va. La verdad es que la entrada de estas nuevas tecnologías, sobre todo estas que son los tratamientos personalizados a partir de la combinación de la biotecnología, la genética y la inteligencia artificial, etcétera, asustan porque cuando ves las primeras cifras, pero bueno, esto irá bajando y ahí creo que también hemos de ser optimistas en un doble sentido. Primero, es que llegan cosas nuevas que van a ayudar y que son resolutorias. Y dos, hombre, que yo espero que entre la influencia de los gobiernos que hagan bien su trabajo y un poco la presión social se encuentren vías para que este llegue al máximo de gente. Y lo segundo, que me has hecho el comentario del tabaco y tal, más allá de todo, para que no se nos olviden las cosas, la tecnología, los fármacos, la genética, lo que más garantiza una calidad de vida y una esperanza de vida larga son los hábitos de vida saludables. No nos confundamos, aquí me sale mi parte de médico de origen y no nos confundamos. Lo que ha alargado la esperanza de vida a la humanidad, más que los grandes hospitales, es otras cosas, la higiene, la salud pública y sobre todo los hábitos de vida saludable. Y prueba de ello es que en nuestro país tenemos una esperanza de vida mayor que en países como Estados Unidos, que tienen probablemente hospitales mucho mejores, aunque no todo el mundo tenga acceso, ¿no? Sigo un poco con esa visión más apocalíptica, ¿no? Que va en contra un poco del principio del libro. ¿Y qué hacemos con las pymes que no se pueden pagar la transformación digital? ¿Cómo las vamos a transformar cuando son el 99% del tejido empresarial europeo? No es cierto. No hay ninguna pequeña o mediana empresa que no se lo pueda permitir. ¿Y cómo se lo permite? Si no es Google, no puedo invertir, no puedo contratar ingenieros. No pero puedo... voy a empezar de un dato, yo creo que es importante. Voy a empezar un dato. España es un país de 3,2 millones de pymes y somos el 98,8% del tejido empresarial. Si miramos el número de empresas de más de 500 trabajadores en España, hay 3.800. Estos son pequeñas y medianas empresas, que afortunadamente hacen el 2/3 de toda la fuerza laboral y el 61% del PIB. Está muy bien el tejido empresarial del PIB. En SAGE hemos hecho un estudio repetidas veces, se llama la radiografía de la pequeña y mediana empresa. Es el estudio más exhaustivo que hay de pymes. Se entrevistan a más de 1.400 empresas, tiene un índice de confianza del 97,8%, las respuestas, y son en profundidad. A mí, como me gusta hablar de datos, ¿sabéis cuánto invierte una pyme en un periodo aproximado de 2 años en transformación digital? Bueno, pues una pyme en 2 años invierte aproximadamente 10.000 euros, o sea, 5.000 euros por año. Una pequeña y mediana empresa. ¿Se lo puede permitir o no? 5.000 euros por año. Una pequeña y mediana empresa. Pues si las más pequeñas están facturando 300.000 euros, digo yo, que dedicar ese dinero, cuando además, justamente hoy la tecnología se ha democratizado. Vamos, voy a hacer una pregunta. ¿Quién está de esta sala en alguna red social? Prácticamente todos. ¿Quién está pagando por la red social? Uno. ¿Se lo pueden permitir las pymes o no? Es un buen ejemplo. Las redes sociales, que por cierto, se pueden pagar para hacer muchos temas, no quiero enrollar, pero puedes pagar para además tener pues mayor impacto dentro de lo que es SEO, que es básicamente el engine motor que hay dentro de la web para que te posiciones mejor, para que hagas un montón de cosas. Pero lo que digo es que
solo con social media, tienen todas las pequeñas y medianas empresas una herramienta gratuita que estamos viendo que la sociedad la utiliza todo el mundo a nivel personal y profesional y por lo tanto podrían utilizarlo. Por lo tanto, hay que pensar que la tecnología se ha democratizado, que algunas no son de 100 euros, han llegado a coste cero prácticamente para una pyme y la pyme sí se lo puede permitir. Otra cosa es querer hacer y querer dar ese paso, porque ese paso significa transformas la forma de trabajar y eso es incómodo, porque tienes que aprender de un nuevo entorno, tienes que tú mismo reaprender y formarte, como hemos dicho, llegar por otras vías, por otros canales, poner nueva maquinaria. El petróleo es el dato, lo estábamos hablando ahora, y manejar los datos es algo que nos incomoda, no estamos muy acostumbrados. ¿Con cuántos empresarios habéis hablado vosotros? Yo con muchos, que por cierto han tenido éxito en lo que han hecho. Dice, no, Luis, este momento a mí lo que me va es mi intuición, con eso voy a ir ahí. Pero si tienes los datos, si sabes cuánta gente te ha entrado en tu web, cuánta gente ha mirado tu producto, cuánto tiempo están, por qué canales te vienen, no pienses solo los que tienen tu edad y son los decisores de compra. El 70% de la fuerza laboral en el año 2050 son millennials y no piensan ni van a los mismos sitios que vas tú, ni se comunican de la misma manera que te comunicas tú. De hecho, nos estamos imaginando, hace pocos años la gente iba con miedo a un cajero del banco. Y a ver, esta tecla me dará el dinero. Y ahora no vas, ya nadie va a los cajeros, porque básicamente lo tenemos todo. En China ya no hay dinero. De hecho, con la biometría ahora prácticamente entras en cualquier sitio. En China hay mucho dinero. Sí, hay mucho, pero el físico sí, ya prácticamente no lo necesitas para nada. Y ahí vamos. De hecho, por cierto, hay estudios que hablan de la desaparición del dinero. Cualquier pyme se lo puede permitir y es un tema de voluntad. Las mayores barreras, siempre en la pequeña y mediana empresa, igual que las grandes, hay muchas grandes que también, son internas. La tecnología es prácticamente gratis. Fantástico. Llegamos casi al final. Sí, yo cambiaría la pregunta, diría, es que quien dices, ¿se lo pueden permitir? ¿Se pueden permitir no hacer el cambio? Yo creo que los únicos que se pueden permitir no dar el paso de intentar digitalizarse, o es alguien que tiene mucho dinero y está dispuesto a perderlo y dice, bueno, a mí me da igual, yo he hecho mucho dinero y aguanto, o situaciones de casi de monopolio, o digamos, empresas, servicios que están en sitios donde, bueno, le da igual, porque la gente le va a ir igual y le comprará igual, pero en un entorno abierto el tema es cómo lo haces, ¿no? Y cómo lo haces con inteligencia, porque se puede gastar poco, pero según que te venda la moto, puedes gastar mucho. Entonces yo creo que aquí la recomendación a una empresa grande, por supuesto, pero a una pequeña y mediana es lo mismo. Tienes que dar este paso. Preocúpate si crees que te lo puedes permitir no darlo. Piénsalo y dale varias vueltas, porque es muy probable que no. Y el tema es cómo lo haces, ¿no? Con cabeza y con fuerza. Pues llegamos ya casi al final. Os voy a pedir solo un ejercicio muy rápido. Llegamos al final del año, que es tiempo de evaluar y pedir deseos, ¿no? Hostia. ¿Sí? Ya sé que si dices el deseo no se cumple, por tanto guardaros los importantes para el 31. Pero en esta visión optimista, ¿cuál es ese deseo que os gustaría ver que se cumple, ¿no? Pedir ese regulador que se pone las pilas. ¿Cuál es esa cosa que os gustaría ver que sucede en breve, ¿no? Para que esa visión optimista y ese humanismo digital sea una realidad y lo veamos concretarse? ¿Quién se moja? ¿Yo? Sí. Bueno, yo diría que la nueva presidencia de la Unión Europea, la nueva presidencia de España, pues que se toman muy en serio el tema fiscal y el tema de la estrategia digital de Europa, porque estamos perdiendo el tren frente a Estados Unidos y China, ¿no? Y vamos a quedar aquí como el Disney World del futuro. Va a ser un sitio para que visiten. O del pasado, el Disney World del pasado. Bueno, sí, pero en el futuro vamos a ser un sitio donde nos van a venir a visitar, que será muy simpático. Tenemos la historia, se come bien, hay un buen clima, pero vamos a desaparecer como actores en el mundo si no atacamos estos dos temas de manera urgente y de manera decidida. A ver, mi deseo sería más deportivo que elogio, pero no voy a decir nada, a ver si no se cumple. Mi deseo sería que la gente viajara más, ¿no? Porque muchas veces tenemos tendencia a creernos que todo lo que tenemos aquí es lo más puntero, lo más moderno, cuando hay países que claramente están muy por delante nuestro, ¿no? Como cuentabas el caso de China, ¿no?
que en 15 años han pasado de ser un país en vías de desarrollo y a día de hoy la digitalización ahí es brutal, pero brutal. O sea, no sé si hay 60 veces más transacciones móviles de pago que en Estados Unidos, diarias, ¿no? O sea, ahí hasta alguien que pide dinero por la calle le puedes dar limosnas con el WeChat. O sea, esto es digitalización, ¿no? Las mamás, las abuelas, las tías cuando van al mercado compran los tomates con el WeChat, ¿no? Aquí si pagas con Apple Pay pues parece que quedas aquí como el tío guay, ¿no? Pues ahí lo hace todo el mundo, ¿no? Y claro, tú empiezas con los pagos, pero eso solo es el hilo conductor, ¿no? De todo el resto de servicios y las fricciones de contratación de servicio cada vez son menores. La eficiencia a nivel de inteligencia es mucho más mayor porque al ser todo digital pues tiene mucha más inteligencia. Y claro, yo cuando observo cómo evoluciona, ¿no? Pues el consumidor chino, lo llaman el new consumption, realmente pues da miedo, ¿no? Y es que parece otro planeta. Viajar. Está bien, ¿no? Este deseo para todos, ¿no? Sí. Pero viajar estudiando, ¿no? O entendiendo. No solo mirando. Eso también está bien, ¿eh? También. Pero puedo, ¿no? Luis, para cerrar. Pues yo mi deseo es que tengamos todos un baño de humildad, ¿no? Y que sigamos aprendiendo de otras personas, algunos más jóvenes que nosotros, otros más mayores. Ese aprendizaje continuo, luego hay que ponerlo en práctica, hay que atreverse. Y estamos en un momento de reinvención, así que mi deseo es que cada uno se pueda reinventar. Yo solo veo, y por eso he escrito este libro, Viaje al Centro del Humanismo Digital, que estamos en un momento en el que todos tenemos que tomar decisiones a nivel profesional, en las empresas, a nivel social, personal, y yo solo lo veo como un momento de grandes oportunidades. Y la única no oportunidad es quedarse parado. Quedarse parado siendo un espectador, ¿no? De una película que parece que no es nuestra, o siendo apocalíptico, ¿no? Esto no va conmigo, estos son todos desastres porque Facebook es tal y porque esto no va conmigo, yo no compro internet porque hay mucho timo. No. Abrazar la digitalización, ser humildes, reaprender, aprender y atreverse y por lo tanto reinventarse cada uno. La reinvención sería mi deseo para cada uno de nosotros. Pues muy bien, pues lo dejamos aquí si os parece, un placer. Muchas gracias.